nuestro país. Aquí, en este encuentro, todos y todas somos trabajadores y trabajadoras judiciales y aspiramos a que haya un servicio de justicia comprometido con nuestro pueblo. En este sentido, el presente conversatorio también expresa la decisión política de nuestra federación, de la Federación Citraju, de aportar una mirada de los trabajadores y de las trabajadoras del sistema de justicia en el debate público que hay acerca de las instituciones que hacemos cada día también con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en lo cotidiano. Y nos van a hablar en este conversatorio, van a participar representantes de la Asociación Judicial de la provincia de Jujuy, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, o Citraju, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también de Citraju de la República Argentina, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, y obviamente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, o FECITRAJU. Está previsto que expongan durante 10 minutos y al cierre vamos a incorporar algunas preguntas de compañeros y compañeras que pueden realizar por YouTube o por Facebook. Y antes de pasar a los oradores, quería hacer una breve mención sobre el día que nos toca para este encuentro. Hoy se cumplen 14 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, y la verdad que esta es una fecha importante para pensar la justicia, porque por un lado su testimonio fue fundamental para que avancen los juicios por la verdad, memoria y justicia en 2006, cuando se reiniciaba ese proceso con mayor vigor, pero por otra parte también expresa una deuda del sistema de justicia para que toda la ciudadanía sepa qué es lo que pasó con Jorge Julio López. Así que, sin más preámbulos, pasamos al primer orador, que es Freddy Verdeja. Él es secretario general de la Asociación Judicial de la provincia de Jujuy. Adelante, Freddy, el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Bueno, voy a comenzar diciendo de que temas como educación, como salud, como justicia, son temas que conciernen a la sociedad toda y por ende pueden opinar y considerar al respecto. Los sindicatos que tenemos competencia en estos sectores tenemos por objetivo, al igual que todo sindicato, mejorar las condiciones de trabajo salariales de nuestros compañeros y compañeras, pero debemos diferenciar sobre la justicia que queremos, que quiere toda la sociedad y el funcionamiento de la misma. Quienes somos parte del Poder Judicial podemos, y de hecho lo tenemos, una visión más avesada o una visión propio de nuestra tarea sobre el funcionamiento y la lógica, y lo lógico también de la justicia que queremos. Como ejemplo, podemos mencionar, por el caso de la provincia de Jujuy, que nosotros consideramos está marcado en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial el libre acceso a la justicia, y continuamente enmarcado por las autoridades, por el Superior Tribunal de Justicia en nuestra provincia. Pero esto traducido a los hechos, tenemos una distancia muy grande, en el caso de nuestra provincia, para poder acceder a un abogado en el Ministerio Público de la Defensa Civil. La cantidad de requisitos que se solicita se torna muy difícil, hasta llega a la presentación incómoda para cualquier ciudadano de un certificado de pobreza. Entonces la pregunta es si hay un libre acceso a la justicia. Ahí creemos y opinamos los trabajadores de la justicia es que se debe optimizar y facilitar el acceso. No a todos, no en todos los casos el compañero puede acceder a este abogado que tiene el Estado la obligación de otorgárselo o facilitárselo a través del Ministerio Público de la Defensa Civil, por tener un salario, por ejemplo. Pero en la provincia de Jujuy
con un promedio salarial de 18.000 pesos, no hace que, y con un colegio de abogados que cada vez marca un mayor precio en los honorarios mínimos y en las consultas, un compañero que con ese monto no ni por cerca cubre la canasta básica y raspa la indigencia, se complica poder tener un acceso a la justicia. Otro tema que tal vez remarcar en nuestra provincia es que en el 2015 se ha producido una reforma judicial que por lo menos fue arbitraria. Apenas asumió el gobernador, dispuso la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de 5 miembros a 9 y la conformación en salas administrativa, penal, laboral y civil y comercial, lo cual es cuestionado. Y la verdad que consideramos que muy bien cuestionado, porque la Constitución provincial marca que todo reclamo que llegue a esa instancia debe ser resuelta por el cuerpo y no por las salas. Pero bueno, es una cuestión que por ahora, en lo que hace a esa reforma, la dejamos ahí, sin marcar una contradicción también en el gobierno provincial, que en la provincia, como acabo de describir, ha realizado una reforma y a nivel nacional, a través de los diputados nacionales, se opone a avanzar en una reforma o en un refuncionamiento de la justicia. Pero también veamos otro aspecto para ir tratando de ser resumido en esta cuestión, la situación de los trabajadores judiciales de Jujuy. El primer inconveniente que tenemos, y que tal vez sea horizontal a todos los poderes judiciales provinciales y tal vez el nacional también, no logramos la democratización del Poder Judicial a través de la implementación del convenio colectivo. Y en esto tenemos que recalcar que tanto la Corte Suprema de Justicia como las Cortes y Superiores Tribunales provinciales desconocen la recomendación de la OIT, que lo hizo a través del caso 2881, en el cual recomienda a la Corte Suprema y a las Cortes y Superiores Tribunales provinciales la implementación del convenio colectivo. Esto nos permitiría discutir en una paritaria de par a par las condiciones de trabajo, fundamentalmente nuestro reglamento interno, en el que está contemplado el régimen de licencias y la carrera judicial. En nuestro caso, el reglamento interno, la última actualización y prácticamente la base de la que actualmente nos rige, data de 1984 y el artículo 5 de este reglamento especifica que el Superior Tribunal tiene que sancionar la carrera judicial. Al día de la fecha no lo ha hecho. Nosotros hemos presentado año tras año el proyecto de convenio colectivo en la legislatura provincial. En el 2014 se sancionó una ley de paritaria para los trabajadores estatales, pero el Poder Judicial fue excluido de esa ley. Entonces, la verdad que nosotros no logramos mejorar en el aspecto de las condiciones de trabajo y en las condiciones salariales. Magistrados y funcionarios han logrado una adecuada proporcionalidad con respecto a los sueldos de la Corte. Lo hicieron a través del reclamo judicial, que prácticamente lo iniciamos en forma conjunta temporalmente. Nosotros en esto sí, hoy podemos decir que hace 2 días hemos logrado una sentencia favorable en la ejecución de la sentencia que es del 2018, en la que se nos reconocía la adecuada proporcionalidad. Está inscrita esa adecuada proporcionalidad en la Constitución provincial y hoy hemos logrado una sentencia favorable en esa ejecución de sentencia que marca que en el presupuesto 2021 tiene que implementarse esa adecuada proporcionalidad. La sentencia marca los porcentajes
que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por eso también creo oportuno agradecer a Vanessa, a Hensel, que me han facilitado las escalas salariales de la Corte, han facilitado las escalas salariales, los porcentajes, los cargos. Destacar también que acá en la provincia de Jujuy es la única provincia que no tiene cargos, sino categorías que fueron implementadas cuando se desengancharon a los trabajadores del régimen salarial en la década del 90, donde teníamos los nomencladores, al igual que todas las provincias, pero cuando se produce el desenganche pasamos a tener categorías, los trabajadores administrativos de la B1 a la B11 y el personal de servicio y maestranza de la 1C hasta la 8. También para terminar, nuestro agradecimiento a los compañeros judiciales de Santa Fe que compartieron el protocolo. Por abril nos facilitaron un protocolo cuando ya estaba instalada lamentablemente esta pandemia, protocolo al que nosotros le hicimos escasos aportes, modificaciones o adecuaciones a nuestro funcionamiento, a nuestro Poder Judicial, y que prácticamente el Superior Tribunal lo ha adaptado para la acordada de la reapertura del Poder Judicial después de la feria sanitaria. Fue muy importante el aporte del sindicato y obviamente de la colaboración de los compañeros de Santa Fe. No obstante, la aplicación del protocolo, el contexto de la provincia es muy complicado con respecto a esta pandemia. Tanto es así que nosotros el martes 11 de agosto, después de tener avanzar en fase, llegar a fase 4, inclusive en Jujuy, retroceder a fase 1, lo cierto es que este COVID-19 no le ha dado tregua al Poder Judicial, ha activado el protocolo y en muchas situaciones por esta activación del protocolo y los contactos estrechos se han tenido que cerrar juzgados y cámaras y otras reparticiones también. El martes 11 de agosto, como consecuencia de la expansión de las activaciones del protocolo, el sindicato en una asamblea en el Tribunal del Trabajo anuncia un paro sanitario y la respuesta del Superior Tribunal fue una nueva feria sanitaria porque los trabajadores estábamos decididos a avanzar en esta medida. Habíamos marcado un protocolo de acciones gremiales para enfrentar esta situación y la última instancia era el paro sanitario. Después de haber hecho todos los reclamos, no solamente al Superior Tribunal, al Ministerio de Trabajo y al mismo COE de la provincia, nos quedaba avanzar en un paro sanitario que lo anunciamos en esta asamblea que mencioné, en el Tribunal del Trabajo, y por la tarde el Superior habilitó una nueva feria sanitaria por 15 días. Regresamos el 2 de septiembre, previamente a este regreso, 2 reuniones no solo con el Superior Tribunal, sino también Departamento Médico, Colegio de Magistrados y funcionarios. De alguna manera hubo un consenso en aplicar a rajatabla el protocolo y avanzar fundamentalmente en el tema del expediente electrónico, la digitalización. Es así que los primeros días de septiembre, después que habilitamos el 2, comienza a funcionar la digitalización en los fueros de familia y administrativo, y a partir de este lunes ya es obligatorio la presentación de todos los escritos a través del sistema digital. Ya no se va a aceptar ningún escrito en formato de papel, todo va a tener que ser digitalizado. Esto se logró en base a la sanción de una ley provincial, la 5425, que adhiere a la Ley Nacional 25.506, que es la firma digital, y a través de la acordada 23, el Superior Tribunal de Justicia da todas las pautas para el expediente electrónico y la digitalización del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Acá el sindicato nos queda una tarea que ya hemos comenzado a trabajar en acompañar a los trabajadores y trabajadoras en esta digitalización y en la facilitación de los manejos informáticos.
nosotros compartimos plenamente la necesidad de avanzar en este sentido. ¿Qué esperamos los trabajadores en este camino a que se inicie la digitalización? Es una administración más rápida, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, fundamentalmente, que garantice la protección de los derechos y libertad de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos. Y también hemos realizado aportes en lo que consideramos dos aspectos importantes, que es la implementación de los métodos alternativos de solución de conflictos, como la mediación, la conciliación y arbitraje. Pero acá, lamentablemente, una cuestión política prácticamente impide avanzar sobre este tema, porque se coincide en avanzar en la mediación, pero el Superior Tribunal considera que la mediación tiene que estar en la órbita del Poder Judicial y el Ministerio de Gobierno y Justicia considera que la mediación debe estar bajo la órbita de este ministerio, que ha creado una Secretaría de Justicia. Bueno, mientras no se dirime esa cuestión, lamentablemente, los perjudicados, la sociedad y los justiciables todos, ¿no? Así que, bueno, por ahora creo que es lo que nosotros desde Jujuy podemos exponer en la situación que se está viviendo. Reiterar hoy la satisfacción y la esperanza que invade a los trabajadores y trabajadoras judiciales por esta sentencia. Largos años de lucha gremial y judicial nos han llevado a tener hoy una respuesta de parte de la justicia. No hubiese sido esa la intención de comisión directiva, de que un juez, si bien es cierto, consideramos importante la sentencia, marcara los salarios de los trabajadores judiciales. El espíritu con el que iniciamos ese reclamo era poder, de alguna manera, coercionar al Estado para que se sentara a arreglar el tema salarial de los trabajadores, buscando esa adecuada proporcionalidad, con una cuestión razonable, pero bueno, hoy la justicia lo ha hecho, ha respetado los porcentajes que marcan la escala salarial de la Corte Suprema de Justicia, y eso realmente ha motivado y esperanzado a los trabajadores, que hoy salarialmente venimos muy complicados con una cuestión de la pandemia. No se abrió la paritaria en Jujuy. Al haber comenzado en marzo, solamente se logró el avance de la paritaria del sector docente, que comienza a negociar en febrero. Nosotros, cuando lo íbamos a hacer en marzo, dio inicio a esta pandemia y ha quedado sin habilitarse en lo que va en el transcurso del año. Lo que hoy tenía para aportar. Sí. Ahí va. No, si quería cerrar por una cuestión del tiempo. Sí, sí. Bueno, hasta ahí era por ahora. Si después alguna pregunta, algún compañero, podemos ampliar. Perfecto, muchas gracias, Freddy. Ahora le paso la palabra a Juan Manuel Rota, que él es secretario general de Citraju Cava de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es muy gratificante poder encontrarnos, aunque sea de manera virtual, en esta suerte de debate de qué pensamos y cómo planteamos el Poder Judicial. ¿Qué justicia o sistema de justicia queremos construir? Es una de las líneas principales que venimos trazando desde Citraju Cava para construir nuestra acción gremial. Hay un convencimiento claro: el Poder Judicial debe estar al servicio del pueblo. ¿Se escucha? Como todas las instituciones de nuestra democracia. Desde allí creo que el aporte o intervención sindical debe centrarse en un eje principal: la participación de los trabajadores y trabajadoras, que cubra dos aspectos fundamentales: democratizar la justicia, democratizar las relaciones hacia adentro, e intervenir en las discusiones públicas en torno a los debates que suceden en relación al Poder Judicial. En torno a este punto, desde Citraju Cava, que tenemos el orgullo de reivindicar la conquista del convenio colectivo como una herramienta, pero principalmente como la institucionalización del
ámbito de igualdad entre la autoridad judicial y la representación de los trabajadores y trabajadoras. Este ámbito es el que hay que fortalecer para afrontar este tiempo de pandemia y el proceso de salida. La conquista del convenio colectivo no se queda solo en un hecho, sino que su implementación constante es una puja que los trabajadores y trabajadoras damos a cotidiano, ya que en definitiva es una constante discusión de poder. Tener ámbitos institucionales donde discutamos con la autoridad judicial implica desconcentrar el poder de administración y discusión sobre las condiciones laborales. El modelo de los jueces y juezas definen solo condiciones laborales, ascensos, carrera, estabilidad y sentencias. Es un modelo agotado, impracticable y que en gran parte explica la poca representatividad. O vamos a decir que es casi ser un privilegiado pertenecer a esos símiles gremios. En ese marco, que los ámbitos paritarios son necesarios e indispensables. A modo de ejemplo, estos meses de pandemia, la disputa con el Consejo de Magistratura de la Ciudad pasó principalmente por participar de una comisión de crisis, a la que llamaron Comisión COVID-19. ¿Por qué queríamos participar nosotros? Porque tenemos una propuesta sobre los protocolos de salud y ambiente laboral, porque hacemos y pensamos el Poder Judicial y porque estamos convencidos del camino es el diálogo mixto. Y como era de esperarse, no hubo regulación del teletrabajo en nuestro Poder Judicial hasta que los sindicatos, que firmamos el convenio colectivo, logramos integrar la Comisión COVID. Recién ahí, y con tres reuniones en el Consejo, firmamos el texto y regulamos el teletrabajo, donde obviamente los dos puntos más controvertidos son los que atañen a este tiempo: desconexión y compatibilizar la jornada con la tarea de cuidados. En ambos logramos una propuesta que defienda los derechos de los compañeros y compañeras. Es sobre la base de estos mejores derechos que estamos en condiciones de ofrecer un mejor servicio de justicia, mejores condiciones laborales que dan como resultado un mejor poder judicial. En esta sintonía y yendo hacia la reforma judicial que recientemente propuso el Poder Ejecutivo, fue que nosotros señalamos respecto al traspaso que debe hacerse con los fondos suficientes para garantizar las condiciones laborales. Y aquí hago un parate. Estos fondos deben ser suficientes para garantizar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras que se han bancado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que incluso contando con un regalo de Mauricio Macri nos puso un pie en la cabeza y ajustó el salario de todo el sector público, aún en un contexto como el de enero del 2019, donde transfirieron competencias penales sin un peso, sin recursos. Fuimos los trabajadores y los trabajadores los que hicimos cargo de esa transferencia. Pero ¿qué pasó? Se deterioraron las condiciones laborales dentro de nuestro Poder Judicial. En nuestra intervención en el Senado destacamos la definición del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción en el Senado, respecto a transferir las competencias penales respetando dos cosas: la voluntad de los trabajadores y trabajadoras en este proceso y la asignación de los recursos suficientes. Es necesario destacar, para contraponer la transferencia de competencias que vimos con Macri y Larreta, donde incluso se pretendió en un primer momento el traspaso compulsivo de trabajadores y trabajadoras. Y también es necesario destacarlo para dar musculatura a la postura política que es fundamental para nosotros, una discusión federal como la que nos damos en esta charla. Venimos construyendo esta herramienta que es la FESITRAJU para contribuir a la transformación del Poder Judicial en todo el país. Y estas charlas nos sirven para eso, fortalecer el debate y nuestra postura, para unirnos más en este contexto y para crecer como actores políticos y sindicales. Nuestra militancia es transformar desde adentro para mejorar el Poder Judicial, es ampliar derechos para democratizar y ofrecer un mejor servicio de justicia, porque sabemos que sin nosotros, los trabajadores y los trabajadores, no hay justicia. Así que con esto este es lo que quería aportar, Joaquín. Muchas gracias, compañero Rota. Ahí ya estamos recibiendo muchos saludos de distintos puntos del país a través de YouTube, que es el canal por donde se está transmitiendo. Y las preguntas que se están haciendo, bueno, van a quedar para el final, después de las exposiciones. Vamos transmitiendo preguntas para que también puedan tener otra ronda de intervenciones los distintos oradores. Y bueno, ahora entonces pasamos ya les digo, bien, ahora nos va a hablar la compañera secretaria general de CITRAJU RA, que también es secretaria de Derechos Humanos de la Regional Tucumán de la CGT. Ella es Marieta Urueña Russo, y le dejo la palabra entonces a Marieta. Hola Joaco, gracias. Compañeras y compañeros, ¿cómo están? Celebro que nos hayamos dado esta oportunidad de conversar entre nosotros, como lo venimos haciendo, pero digo,
haciéndolo más con público, con esta modalidad virtual que nos permite también estar en contacto con todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra federación. Mayores desafíos a los que tenemos como sindicalistas de un espacio tan complejo como es el Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado. Un desafío que en esta situación que estamos viviendo repercute tanto en mejorar este sistema judicial, como siempre nosotros decimos, mejorarlo, hacerlo más democrático, hacerlo más igualitario, realizar esa consigna que tenemos como federación, que es más que una consigna, que es una bandera, de hacerlo cercano al pueblo, de hacerlo a imagen de ese pueblo que integramos nosotros también, y también defender los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras en este contexto que estamos viviendo, que también es una particularidad, ¿no? El CITRAJU a nivel nacional, el sistema de justicia a nivel nacional, el sistema de justicia federal y nacional, cuando contamos tanto lo que es trabajadores, abarca más de 30.000 trabajadores y trabajadoras, y también situaciones que son necesarias resolver porque sabemos y asumimos que hay un cierto desprestigio del Poder Judicial, si se quiere, si la sociedad nos está reclamando modificaciones, actualizaciones, respuestas, que nosotros como sindicato la tomamos y así lo expresamos cuando tuvimos oportunidad de manifestarnos en el Senado respecto al proyecto de reforma de la justicia federal, ¿no? Asumimos que hay un sector, porque no es todo, es un sector del Poder Judicial, son ciertos integrantes del Poder Judicial que muchas veces tienen actitudes que son antidemocráticas, como también generan a veces sentencias que cuando una las lee, lejos queda de sentir que han resuelto un conflicto, sino que pueden ser que hayan generado más, porque no, la justicia podemos no verla reflejada ahí, o también en demoras del sistema de justicia en dar esas respuestas, que también sabemos que eso es un reclamo de nuestra sociedad. Y nosotros desde el sindicato lo que decimos siempre es que hay un poder judicial que está compuesto por muchos trabajadores y trabajadoras que no queremos eso, que queremos un poder judicial que sea democrático, que sea igualitario, que trabajamos todos los días para que ese poder judicial sea de esta forma, que entendemos que son necesarias tanto este proyecto de reforma que se está discutiendo en el Congreso en este tiempo, como también otras discusiones y otros procesos que se tienen que llevar adelante, porque la justicia, aparte de actualizarse a los momentos que vive, tiene que desarrollar un camino, tiene que empezar un proceso en donde realmente nuestra sociedad pueda volver a confiar en ese poder, en uno de los poderes del Estado, en que puede resolver los conflictos que se le presentan. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos en esa oportunidad la posibilidad de decir que apoyamos el proyecto de reforma porque entendemos que, por un lado, es necesario distribuir el poder adentro del Poder Judicial y que no esté concentrado en unas pocas manos, crear un Poder Judicial federal con competencia penal en las provincias, porque sabemos que esa es una necesidad para la implementación del Código Procesal Penal que tan demorado viene y que tan exigido está, digamos, por nuestra sociedad también, pero que también hay otras discusiones que queremos llevar y que queremos que se den hacia adelante. Sin duda, es una discusión que ya incluso el Congreso la ha dado cuando ha sancionado la ley de ingreso democrático hacia dentro del Poder Judicial Federal, que si bien se aplica en los ministerios públicos, no se aplica en todo lo que depende de Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y eso sí es una deuda, porque nosotros sí entendemos que hay una ley aprobada y que el Poder Judicial, que por el rol que tiene justamente no le esté aplicando, es toda una significación, ¿no? Por otro lado, la implementación de la perspectiva de género hacia dentro del Poder Judicial. Y esto en un sentido que es absolutamente complejo y diverso, porque si bien necesitamos que los jueces y las juezas que van a integrar este Poder Judicial tengan formación, y está bueno que se haya implementado el cupo para las ternas dentro de lo que es la selección de magistrados y magistradas, también es necesario como profundizar esa perspectiva de género que se dice en el Poder Judicial, profundizarla en la selección de magistrados y magistradas para que esté presente en el momento de evaluación o en el momento de oposición, y también en el continuo
quehacer, digamos, de la magistratura, pero también hacia adentro lo que son nuestras relaciones laborales. Yo, por darles un ejemplo, nosotros en Citrajo hace un año ya presentamos un pedido a la Corte Suprema de Justicia de que reconozca la licencia por violencia de género. Que nos parece que eso es una... O sea, si nosotros estamos diciendo que queremos que un Poder Judicial tenga perspectiva de género, lo que tenemos que hacer es traducirlo en las relaciones que nos competen como trabajadores con nuestro empleador, trabajadores y trabajadoras. Los ministerios públicos la tienen, quienes dependemos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no la tenemos. Hace unos días también presentamos un pedido de reconocimiento de la licencia por nacimiento único, una reforma también a nuestro régimen de licencia. ¿Por qué? Porque entendemos que son discusiones que también hay que darlas hacia adelante, porque entendemos que la sociabilización de las tareas de cuidado, que no seamos nosotras las trabajadoras las que siempre tenemos que estar a cargo, o únicamente nosotras las trabajadoras, que se sociabilicen las tareas de cuidado, también es una demanda y es una exigencia que le hacemos al Poder Judicial si quiere ser verdaderamente respetuoso de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Hemos tenido también oportunidad de presentar un pedido de reconocimiento del cupo laboral trans, que lo reconoció el Estado, el Poder Ejecutivo a través de un decreto. En nuestro caso, en el caso de Tucumán, la provincia de Tucumán, el Poder Judicial de la provincia de Tucumán ya lo había reconocido desde el principio de año, el cupo laboral trans para el Poder Judicial. Nosotros entendemos que tiene que ser una política pública que debe ser llevada adelante a nivel nacional y ojalá que también por todos los poderes judiciales y ojalá también por todos los gobiernos de todas las provincias, ¿no? Trabajar fuertemente por la inclusión del colectivo trans dentro del Poder Judicial. Me parece que es un desafío y es una actividad que podemos desarrollar también de nosotros desde la Federación, y en eso aprovecho también esta oportunidad para invitar a las compañeras, a los compañeros, a las compañeras que integran nuestra federación a juntarnos a discutir que cuando nosotros decimos que queremos un Poder Judicial con perspectiva de género, también hablamos de nuestra formación como trabajadores y trabajadoras judiciales, ¿no? Y también hablamos de nuestra visión de la justicia en esta formación. Entonces, también invitarlos a aprovechar esta oportunidad para invitar a los compañeros y las compañeras que quieran trabajar en esto a sumarse. Vamos a armar un grupo de trabajo, digamos, para tratar de elaborar propuestas para toda nuestra federación en estos temas. Y por último, para no extenderme en el tiempo, lo que quería también mencionar, que ya hicieron un poco referencia a mis compañeros que hablaron antes y que me parece que es algo que no se puede dejar de decir, que es en esta situación en la que estamos viviendo, el tema de lo que es el trabajo remoto o el teletrabajo, es algo que ha venido con la pandemia a presentarse dentro de lo que es nuestra relación laboral, que antes no estaba, digamos, no estaba presente esta modalidad laboral. Nosotros hemos estado desde el primer momento pidiéndole a la Corte Suprema que regule, que determine la jornada laboral. Hemos conseguido que la Corte, en realidad la Corte lo que hizo ante nuestro pedido es remitirlo al Consejo, y el Consejo ha dictado la resolución 182/20, donde estableció la regulación del teletrabajo, donde determinó que los trabajadores que hacían trabajo en modalidad virtual tienen los mismos derechos que los trabajadores que lo hacen en modalidad presencial, el derecho a la desconexión, el derecho a una jornada laboral limitada, pero también, y en esto volviendo a lo anterior, a esto de tener una perspectiva de género, reconocer que hay trabajadores y trabajadoras que realizan tareas de cuidado y que en este contexto muchas veces es difícil hacer la posibilidad de trabajar y al mismo tiempo estar realizando tareas de cuidados. Entonces, reconocer la posibilidad de esos trabajadores y trabajadoras de tener una reducción de la jornada laboral o tener una dispensa, ¿no?, del trabajo. Y en esto yo reconocer el gran trabajo que hizo nuestra secretaria general Vanessa dentro del Consejo para llevar adelante, digamos, y lograr esta regulación. Queda, sobre todo, en manos de cámaras federales la implementación de esta regulación, de llevar adelante lo que es un mapeo, digamos, de cada uno de los equipos que conforman esas cámaras federales, y también, y con esto termino, también el respeto de los protocolos de seguridad. Nos parece fundamental en toda esta etapa, y mientras dure esta pandemia, respetar los protocolos de seguridad, que las cámaras, que las distintas autoridades
respeten los distintos protocolos. Nosotros también en nuestro caso los hemos presentado, algunos generales, otros específicos a ciertas dependencias, y que nos parece que mientras dure la pandemia y mientras siga el teletrabajo como regla, digamos, el tema de que los trabajadores y trabajadoras vayan de manera presencial tiene que ser siempre respetando los protocolos para tener a resguardo la salud de nuestros compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, compañera Marieta, clarísimo. Bueno, la verdad que muy buenas las intervenciones hasta ahora, con mucho énfasis en democratizar las relaciones al interior de los sistemas de justicia, que es algo muy importante, y también en los desafíos que se nos vienen planteando en estos días tan raros de pandemia, y bueno, lo inmediato también, que es muy importante para el servicio de justicia que queremos. Ahora nos va a dirigir la palabra compañeros del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe. En primer lugar, el secretario general, el compañero Jorge Perlo, y luego el compañero secretario ejecutivo, Juan Pablo Languela. Le dejo la palabra, Perlo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer volver a encontrarnos, esta vez no en torno a una mesa, pero sí en torno a una pantalla. La verdad que, bueno, desde que comenzó esta federación, lo que nos unió siempre fueron objetivos comunes. Y esos objetivos comunes, así como hablaron las compañeras y los compañeros, los principales son tener un sistema de justicia democrático y al servicio del pueblo. Pero esas palabras quedan muy lindas, democrático y al servicio del pueblo, pero no tienen que ser un adorno, tienen que ser una realidad efectiva. ¿Y cómo pensamos nosotros para que sea una realidad efectiva? Primero, hacia afuera y hacia adentro del Poder Judicial, democrático y al servicio del pueblo, hacia afuera y hacia adentro, con algunos puntos principales. El primero, para que sea democrático y al servicio del pueblo, hay que empezar por la selección de los jueces. No queremos jueces que ocupen cargos por haber sido abogados de empresas grandes o grandes corporaciones, ni queremos jueces que con los servicios de inteligencia y medios de comunicación operen para perseguir a sindicalistas o políticos. No queremos jueces que digan que no saben de política, porque sus actos, su sentencia es política. Queremos jueces con sensibilidad social. Eso es lo que queremos. Jueces que sepan que conozcan lo que pasa alrededor, lo que siente, lo que sentimos la gente común. Esos jueces van a juzgar conducta y no pueden ser que conozcan a un pobre cuando se lo traen esposado. Por eso defendemos la carrera judicial. Por eso, porque pensamos que el que comienza de abajo, cuando llegue a juez, va a tener más claro lo que pasa a su alrededor. Como dijimos, al servicio del pueblo y no de los poderosos. Y también acercar la justicia al servicio del pueblo es nombrar la cantidad de vacantes de jueces de pueblos y ciudades alejados, que con la gente que tiene que hacer 50, 60 y más kilómetros para llegar a un juez. Nosotros tenemos una anécdota que la quiero contar brevemente. El año pasado nos invitaron a un pueblo que se llama Máximo Paz, en el sur de la provincia de Santa Fe. El distrito más cercano, o la ciudad más grande, diríamos, es Villa Constitución. Está a 70 kilómetros. Máximo Paz hace años que no tiene juez. Entonces, ¿a qué nos invitaron? Nos invitó el intendente de Máximo Paz a la inauguración de lo que ellos llamaron la Casa de Justicia. El intendente puso a disposición del Poder Judicial una casa para que una vez por semana vaya un día el juez de familia, un día el defensor, un día el fiscal, un día el secretario o el juez del juzgado civil. ¿Por qué? Porque esto empezó
porque el juez de familia un día dijo, ¿qué pasa? En Máximo Paz no hay violencia familiar. Y no es que no había violencia familiar, es que la gente no podía, no iba a denunciarlo porque tenía que hacer 70 kilómetros. Entonces la gente no iba. Bueno, eso nosotros lo felicitamos al intendente, le dijimos, estaba el procurador de la Corte también, le dijimos, lo felicitamos, intendente, pero no estamos de acuerdo con esto. Está bien su trabajo, pero nosotros queremos que nombren al juez que corresponden. ¿Por qué? Porque si no, se va a transformar esto, porque el intendente va a poner algunos empleados de la intendencia en esa casa de justicia, y se va a transformar esto en que el sueldo de un ingresante va a ser el de la intendencia. Y esto no estamos de acuerdo. Tienen que nombrar a los jueces vacantes, y por eso nosotros somos provinciales, dejamos a que los compañeros o las compañeras de los federales expresen esto, pero tenemos mucha confianza en la distribución que se va a hacer de juzgados, defensoría, fiscalía, porque todavía también en lo federal la gente tiene que viajar mucho. Por ejemplo, uno que apela a una causa penal de Reconquista en el federal tiene que ir a Resistencia, a la Cámara de Resistencia. Por eso eso también es poner la justicia al servicio del pueblo, nombrar a los jueces y a los juzgados con la cercanía. Eso también, decíamos, es poner la justicia al servicio del pueblo. Bueno, eso un poco es hacia afuera. Y hacia adentro del Poder Judicial, democrático y al servicio del pueblo, hay que empezar por tener sistema de ingreso democrático y por concurso donde no los hay. ¿Por qué? Porque el ciudadano o ciudadana que cumple con esos requisitos pueda acceder a presentarse a rendir un examen y llenar el Poder Judicial del pueblo, de gente del pueblo. Nosotros tenemos bueno, eso fue una lucha de viejos secretarios generales y se logró en Santa Fe tener un sistema de ingreso democrático donde se rinde un examen, donde quien aprueba ese examen entra en la nómina y puede ingresar. Nosotros ahora tenemos el otro trabajo, es de tratar de que ese examen se direccione no tanto a estudiantes avanzados de derecho o abogados, sino también a gente, a trabajadores comunes, a gente del pueblo, diríamos, como decíamos antes. Y también que los poderes judiciales no tengan trabajadores sin registrar. Hay muchos poderes judiciales, nosotros también lo tenemos, con trabajadores sin registrar, con pasantías, practicantías, y eso genera que cuando nosotros tenemos que hacer o medidas de fuerza o genera malestar primero entre los trabajadores, porque ese trabajador que está sin registrar llega un momento que tiene que hacer trabajo ganando 5.000 pesos en alguno de los casos para los practicantes o no ganando nada para los pasantes, al revés, para los pasantes, y tiene que hacer un trabajo de horas. Y nosotros eso no estamos de acuerdo, esa figura la teníamos apelada a la Corte de la Nación. Por eso no tiene que haber trabajadores sin registrar. Y primero tenemos que empezar por nosotros. No puede ser que jueces laborales condenen a doña María porque tuvo 2 trabajadores sin registrar en el almacén y nosotros acá adentro tenemos trabajadores sin registrar. Ahora, después de sentarnos con la Corte, bueno, en Santa Fe se decidió no renovar
las pasantías, que había unas pasantías, y así se van a ir terminando esas pasantías que involucraba a trabajadores sin registrar. Y también tenemos que tener ámbitos libres de violencia laboral. Hay mucha violencia laboral en los poderes judiciales. Y volviendo a lo que decía recién, condenamos a gente de afuera por violencia y después lo tenemos aquí adentro. Para terminar, otra cosa que hace tantos años que venimos bregando es que se cumpla el principio de igual tarea, igual remuneración, que en todos los poderes judiciales los que hacemos el mismo trabajo ganemos lo mismo. En el este, el oeste, en el norte y en el sur. Así que, bueno, le dejo, compañero Juan Pablo, gran compañero y amigo Juan Pablo, que redondee algo más de Santa Fe. Hola. Sí, ya veo que dije bastante, pero me parece muy bien y creo que una síntesis de lo que ocurre acá en Santa Fe. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchaste? Bueno, la síntesis de Jorge sobre la provincia de Santa Fe, sobre lo que ocurre en el país, básicamente, para ser breve, lo hago, quiero partir en dos. El Poder Judicial para afuera tiene que ser independiente del mediático, independiente del poder económico, diría con una visión política, pero independiente del poder político de turno, es decir, en donde se planteen cuál es el marco jurídico, en donde las relaciones de los humildes sean favorecidas sobre las relaciones jurídicas de los más poderosos. Es decir, poner un pie de igualdad a los ciudadanos. Lamentablemente no son procesos que tienen algún tipo de disrupciones. Le cuesta mucho al Poder Judicial adaptarse, le cuesta mucho al Poder Judicial acercarse al pueblo, y muchas veces ello tiene que ver por la cultura política de una nación o de una provincia. En Santa Fe hemos aprendido lo suficiente como para convivir. En los últimos años, en perjuicio de eso, el norte ha tomado decisiones que han favorecido la carrera judicial, han favorecido a la independencia de los jueces. Es así que, si bien funciona un consejo de la magistratura para aquellos cargos que necesitan acuerdo legislativo, o aquellos fiscales y defensores que también necesitan el acuerdo legislativo, hay una carrera judicial, como de Jorge, de un ingreso democrático, es decir, lo más importante, cualquier hijo trabajador o cualquier hijo de obrero hoy puede ingresar a trabajar en el Poder Judicial. Ingresar a trabajar al Poder Judicial significa rendir un examen y a partir de ahí hacer toda la carrera administrativa y aspirar a los cargos de funcionarios y llegar a la magistratura. También eso ocurre en el Ministerio Público, que por ahora son parte del Poder Judicial. En ese sentido, no solo... como dijo Jorge, tenemos también una justicia comunitaria. Cada localidad debe haber un juzgado que atienda la necesidad de gente, que trabaja con mediación para esas causas que son pequeñas y le permiten a la ciudadanía tener que atravesar tanto kilómetros, pero necesita la cobertura de la gente. Para adentro, que poco responde mencionar. Desde el trabajo gremial hemos hecho trabajo de apoyatura, ese salario diferido, es decir, tener una amplia presencia en la caja de jubilaciones. El judicial después de 30, 35 años que goza de su capacidad, necesita una vez por lo menos equivalente al 82%, en Santa Fe lo estamos cuidando, los demás sectores públicos tienen. También el tema del ahorro social, es importantísimo la participación de los sindicatos, es una lógica que viene del peronismo y nosotros de Santa Fe la mantenemos, participamos, si bien todavía no hay una comisión reglamentada, tenemos el espacio pertinente en la obra social, en la misma caja de jubilaciones, y algo que es importante, hay un salario
que el Poder Judicial, a través de los sindicatos, se lo ofrece a los compañeros, como por ejemplo clubes de camping, una mutual, el hecho de poder tener un campo de fútbol, el hecho de una capacitación que hoy, donde ha sentado Jorge, es un aula virtual, se capacitan compañeros, se dan los cursos, en Santa hay un aula virtual, se dan convenios con las universidades, es decir, que el sindicato, además de prestar la independencia del Poder Judicial, la carrera judicial, también trabaja un salario diferente en cuanto a tener la mejor obra social, una mejor jubilación y aquellos beneficios que dan a diario. Me gusta mucho la perspectiva de género, lo hemos planteado, hemos conseguido la licencia por violencia de género. Todavía hay mucho por hacer. Comento que, por ejemplo, en Santa Fe hay más mujeres que varones, pero al momento, en lugares de poder, no hay más mujeres que varones. Por lo tanto, hay una tarea pendiente. Eso es un tema cultural. La adhesión a la ley Micaela recién ocurrió a fines del año pasado. Es decir, hay un proceso que tenemos que seguir trabajando. El tema del COVID nos permitió a nosotros insistir en la creación del Comité Mixto de Salud. Al no tener arbitraria, eso hace que la Corte establezca cuáles son los modos y las maneras, pero por suerte nos ha permitido participar y contribuir en la construcción de aquellos protocolos de salud que permitan el trabajo, no solamente el trabajo de casa, sino también de la presencia del trabajador judicial, del empleado del juez y del público en general, junto con los auxiliares de justicia, y en general el debate político de qué país queremos. Nosotros del sindicato, lo dijo muy bien Jorge, que es un país inclusivo, es un país para todos, creemos que la justicia social se da cuando todo el mundo va a acceder a los bienes materiales y a bienes espirituales. Entendemos que el Poder Judicial tiene que reflejo de una vida democrática, respeto de la Constitución y de sus normas, de la Constitución provincial y en particular de los derechos de los trabajadores. Nosotros vamos desde los trabajadores. No somos ni sectarios ni excluyentes, pero los trabajadores creemos que se puede encontrar una patria donde cada uno pueda realizarse, y así por eso digo que el Poder Judicial y nuestro sindicato, y en particular nuestra federación, tiene que fijar posición todo el día. Hemos visto a nuestras compañeras, a nuestra compañera Vanessa, muchísimas veces en el Congreso, una opinión sobre el Poder Judicial de la nación que queremos, una forma judicial que va a trasladar y ser esa justicia federal en mayor garantía a todo el interior de la República Argentina. Hemos visto la lucha de los compañeros Chaco, de Jujuy, incluso acá en Santa Fe, cuando realmente no se toman medidas necesarias para la preservación de la salud de los trabajadores. Así que el Poder Judicial que queremos, o el sistema judicial que queremos, es un sistema judicial al servicio del pueblo, en favor de lo más humilde, que ponga límite a lo poderoso, a los factores mediáticos, y que en última instancia permita al trabajador realizarse. Entiendo que ser trabajador judicial en la provincia, sea en la nación, es una opción de vida, es toda una carrera. Algunos compañeros tienen la carrera administrativa, otros compañeros tienen la oportunidad de abogado, llegan a ser funcionarios y llegan a la magistratura, y creo que el secreto de un sindicato es solidaridad. Apostemos a la solidaridad, esto es una función colectiva, y creo que todo lo que hagamos en beneficio del prójimo, del trabajador que tenemos al lado, va a redundar en mejor medida para todos, solamente para aquellos que concurren al Poder Judicial al pedir un servicio de justicia, sino también para mejorar la calidad de vida de un país que tenemos que ponerlo al hombro para levantarlo adelante. Así que de Santa Fe comparto lo que dijo Jorge y a disposición de los compañeros y de aquellos que quieran hacer alguna pregunta, y en particular quiero sostener que la construcción de este espacio gremial de la FESI Trajo sirve conocer qué son las realidades de los diferentes poderes judiciales
de la nación argentina, y que para ello sirven este tipo de reuniones, y que los trabajadores, donde estén, nos puedan escuchar y nos puedan incluso sugerir cuáles son las cosas que no hacemos o faltan por hacer. Así que, Joaquín, muchas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias, compañeros. Lamentamos ahí un par de problemas de conectividad, pero se pudo entender todo lo que había para aportar, así que muchas gracias por bancar. Y ahora pasamos a la compañera secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, compañera Graciela Aranda, te doy la palabra. No se escucha, Graciela. No se te está escuchando. De todas formas, mientras se adecúa esto, les comento, ahí ya recibimos algunas preguntas. Pueden dejar las preguntas ahí en el chat en vivo en YouTube. Y a ver, Graciela, si funciona el micrófono. No te estamos escuchando. Bueno. ¿Les parece? Esperamos un minutito más a ver si engancha la conectividad. ¿Me escuchan ahí? Ahí está, compañera. Bueno, le dejo la palabra entonces a la compañera Graciela Aranda, además de secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco. Ella es secretaria general de la CGT de la provincia de Chaco. Y ahí, mientras se acomoda, ya te dejo la palabra entonces, Graciela. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera saber si me escuchan porque estoy con mi internet muy mal. ¿Me están escuchando? Te escuchamos. Adelante. Bueno, en realidad muy preocupada por la situación actual. No, por supuesto que vive el país, que vive nuestra provincia y que vivimos todos los trabajadores, pero en particular los trabajadores judiciales. Creo de que es necesario y muy necesaria era esta reunión porque creo que debemos unificar criterios, coordinar acciones. Mucho más agradezco fundamentalmente a la compañera Vanessa Silé y a todos los secretarios y secretarias generales y a todas las comisiones directivas, delegados de los distintos sindicatos que componemos esta federación FESITRAJU, porque creo de que debemos saber pensar en la justicia desde adentro y desde afuera. Una justicia para el pueblo, pero también una justicia que realmente valore y contenga a sus trabajadores. Creo de que acá nosotros en el Chaco hemos trabajado en plena pandemia mucho, hemos trabajado con teletrabajo y también en forma presencial, más allá de las muertes y fallecidos que hemos tenido y el contagio que existe mucho aún en nuestra provincia. Sin embargo, igual seguimos trabajando y ahora cada vez más se van reactivando las distintas jurisdicciones. Solo el interior, que está muy avanzado el contagio, ahora se está midiendo un poco la actividad y la desescalada haciendo en forma muy paulatina, pero en realidad el trabajador judicial, más allá de las distintas formas, virtual o presencial, realmente no paró de trabajar. Y
el mayor reclamo que planteamos es justamente que se ponga en valor el trabajo del empleado judicial. Creo de que por lo menos en el Chaco hay una disidencia, una grieta muy importante entre magistrados, funcionarios y empleados, teniendo en cuenta que los magistrados plantean sus necesidades salariales basándose en la intangibilidad constitucional. Así han ganado una sentencia en primera instancia en el 2009. Esa sentencia ha ido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha devuelto los expedientes, las actuaciones del año pasado, 2019, y la misma Corte, si bien es cierto, dice que ellos no van a regir por una sentencia del salario, pero sí ordenan que se tenga en cuenta un presupuesto del Poder Ejecutivo de la provincia y que también se traslade ello a una ley para que se respete la intangibilidad. Realmente nosotros consideramos que la intangibilidad corresponde a todos los trabajadores. Y tenemos una ley vigente que es el régimen de porcentualidad local. Si bien es cierto, en el año 92 hubo el nacional y por eso hemos quedado totalmente nuestros salarios caídos, porque para nada va de la mano nuestra justicia federal, pero siempre respetábamos medianamente lo que cobraba el juez, respetándose el coeficiente porcentual de lo que cobra el empleado. Esto se fue violando con juicios que nosotros hemos ganado también, pero también se fue violando con bonificaciones diferenciadas que han dado a magistrados, y aquí en el Chaco los magistrados perciben un 65% de título universitario y un 60% de los secretarios hasta jefe de departamento. De jefe de departamento para abajo, los títulos universitarios están entre un 28 a un 30%. Entonces, esa diferencia causa malestar porque es el trabajador, es el profesional sin cargo que también hace el trabajo de un secretario muchas veces. Entonces, ese malestar, digamos, que va en aumento, además de otros adicional remunerativo, que también generó desde el año pasado una diferencia que se da paulatina, que llega a un 50% para los magistrados y funcionarios y a un 30% para los empleados. Cuestión que nosotros no estamos, por supuesto, de acuerdo, y por eso es que considero, con todo respeto de mis pares, considero que hoy más que nunca debemos bregar por un régimen de porcentualidad, que realmente ese régimen esté escrito en una ley que nos garantice y nos ampare a todos los trabajadores judiciales del país. De haber empleados judiciales de primera, de segunda y de cuarta. Creo que todos los que estamos dentro del fuero y desde el sector judicial sabemos de qué se trata nuestro trabajo, sabemos de la responsabilidad, compromiso, cumplimiento de plazos, cumplimientos de procesos, procedimientos judiciales, civiles, penales, laborales, la cuestión de género, todo lo que hoy se puede ir actualizando también en las plataformas tecnológicas que vamos trabajando y actualizando día a día, y que de la mano de ese trabajo también va de la mano la capacitación del trabajador, la formación del trabajador judicial, pero no va de la mano el respeto a su salario, no va de la mano el respeto a una carrera.
escuché lo que decía el compañero Freddy también, y creo que también aquí en el Chaco, la Constitución de la provincia del Chaco estableció en su modificatoria del año 1994 que debemos tener una carrera judicial, pues no tenemos esa carrera judicial, nos basamos en un reglamento interno que está vigente desde la época de la dictadura, donde no tenemos participación en la toma de decisiones de las condiciones laborales y, por supuesto, tampoco de las sociales, porque no tenemos ninguna intervención ni participación en el presupuesto, tanto la que elabora el Poder Judicial ni con lo que elabora el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, siempre hay una imposición prácticamente del salario y no una discusión salarial. Si bien es cierto, aquí en el Chaco ya comenzamos a trabajar y a hablar de salario, ahora desde fines de agosto y principio de septiembre. Hoy justamente tuvimos una reunión donde estamos hablando de salario que se dio en el mes de marzo, antes de la pandemia, unos días antes, un 8% al básico y un 6% a incompatibilidad. Hay un ofrecimiento, varios ofrecimientos, pero que estarían dentro de un 8% al básico en general. Y realmente, por un lado es positivo que estemos hablando de paritaria, pero por otro lado es negativo el bajísimo porcentaje, porque para nada condice con la realidad que estamos viviendo. El salario de un empleado que recién inicia no alcanza a 30.000 pesos, entonces la canasta familiar está dando de 45.000 pesos. Acá el reglamento interno, como dije, de la época de la dictadura, establece que el trabajador judicial, horario aquí en el Chaco, de 6:30 a 12:30, pero tiene la obligación de concurrir a la tarde si el jefe lo requiere. Cuestiones de servicio, de colapso, de trabajo en la justicia, que por más que sea trabajo presencial o teletrabajo, el trabajador debe cumplir con su tarea mucho más de las horas que realmente tendría que cumplir y que el reglamento interno le obliga a cumplirlo en forma gratuita. Estas son cuestiones que lamentablemente vienen de varios años, que muchas veces la vorágine, como en este caso la pandemia, otro año la sequía, otro año la emergencia, otros años un gobierno liberal o de derecha que no tiene su mirada en los trabajadores ni en una economía que tiene que ir de la mano con unos salarios dignos para tener una economía que sea realmente, se reactive la economía con salarios dignos. Eso recién en este proceso, otra vez teníamos esa esperanza y esa expectativa, pero bueno, hoy estamos de nuevo con una pandemia que por supuesto que se priorizó la salud y por supuesto que se está haciendo lo imposible para que de alguna manera podamos contener la cantidad de contagios y de hechos fatales que realmente llevó a esta pandemia aquí en la provincia del Chaco. Ya estamos prácticamente en 250 muertos, entonces digamos que una situación muy compleja. Pero volviendo al escenario estrictamente del sector judicial, yo creo que si no hay justicia dentro de la justicia para sus propios trabajadores, no podemos hablar de justicia. Y creemos nosotros que no hay justicia para los trabajadores dentro de la justicia del Poder Judicial del Chaco, porque no tenemos las condiciones laborales que debemos tener. Tenemos una ley de teletrabajo que también aquí en el Chaco ya está en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco para ver la adhesión o para ver para el empleo público el teletrabajo, pero hoy estamos trabajando mucho con teletrabajo, pero no ningún tipo de insumo, ningún tipo de elementos no provee el Poder Judicial.
el trabajador tiene que arreglarse con sus propios elementos, muchas veces compartir o privar a su familia de tener que ocupar el trabajador o la trabajadora su propio elemento en la casa. Y la verdad, también hay un problema con Dan, no tenemos realmente fortalecido los medios de conectividad como para tener una buena conexión. Esto también significa plata que debe poner el trabajador de su propio bolsillo. Entonces, creo que yo siempre trato de valorar lo que tenemos. Tenemos trabajo y creo que es valorable. Damos gracias a Dios que tenemos trabajo. Pero creo que esto también significa de que debemos tener trabajo decente, debemos tener trabajo digno. Y creo que también es cierto, dentro del contexto del país que vivimos y de lo que hoy se agravó con esta pandemia, del país que ha heredado este gobierno, y también gravemente se ha complicado con esta pandemia. Es cierto, conocemos esa realidad, preocupa esa realidad, es cierto la cantidad de desocupados que hay en el país, la cantidad de pobres e indigentes que hay en nuestro país, es cierto, pero también que no podemos resignar como trabajadores lo que debemos bregar para que, así como se nos exige, así como somos responsables, como nos capacitamos, como queremos realmente rendir y trabajar con capacidad de idoneidad, servicio, para que tener el servicio de justicia que realmente el pueblo se merece, les puedo asegurar que son los trabajadores, ponemos mucho esfuerzo o el mayor de los esfuerzos para que esto suceda. Pero, como dije, nuestro trabajo no está puesto en ese valor. Por eso creo que como federación, más allá de que también de la reforma judicial, que es muy importante y que es bueno que se dé una, digamos, difusión clara del contenido de lo que se trata una reforma judicial, para que realmente tengamos una justicia independiente, pero la independencia también va con una independencia económica, con independencia de pensamiento, y no solamente de pensamiento, sino con una justicia que realmente tenga su mirada en la realidad que vive la sociedad, pero también en la realidad que viven sus trabajadores. Así que no quiero extenderme más, sí quiero decirles, compañeros, y compañeras, que los aprecio muchísimo y que los respeto muchísimo, que valoro mucho lo que hacen cada uno en su propio sector y en su propia jurisdicción, en su propia provincia. Valoro mucho el trabajo que está haciendo Vanessa, no solamente como secretaria general de FECITRAJU, sino también como diputada nacional, con esa creatividad y capacidad para tener siempre esa lucidez de estar presente en el momento oportuno y con la intervención oportuna en defensa de los trabajadores en general y de los judiciales en particular. Valoramos muchísimo esto, pero creo de que debemos coordinar acciones y coordinar acciones para fortalecernos, porque creo que la mayor injusticia que se vive dentro del Poder Judicial, creo que somos muy conocedores de esa injusticia, los trabajadores. Y no solamente en lo salarial, por lo menos en lo que concierne aquí al Chaco, sino también muchas veces en sus condiciones salariales, en sus condiciones laborales y en su carrera judicial, de la que consideramos que debemos y tenemos que tener participación. Así que por ahora, por lo menos, estas son mis palabras y agradezco porque pudimos llevar adelante y podemos llevar adelante esta reunión más allá de la inestabilidad de mi internet. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Graciela Aranda. Muy bueno que pudimos resolver la conectividad para escuchar tus palabras.
Y bueno, ahí ya hacia el final hiciste un poco una introducción de la última oradora. Antes de pasar a la última oradora, quería leer un par de comentarios que no son preguntas, pero que suman también un par de reflexiones al encuentro este que estamos teniendo. En primer lugar, de parte de Noralí Lapierre, que expresa que muchos en la provincia de Buenos Aires estamos preocupados con la figura del procurador y otros magistrados y funcionarios que fueron denunciados por lawfare y espionaje, pero continúan en sus funciones. Y por otra parte, quería también compartir un comentario de Gaby, que es de La Rioja, que ahí comentó que democratizar la función judicial con perspectiva de género, con respecto a las licencias, donde en la función judicial provincial aún no se llaman a las licencias por su nombre, también eso es visibilizar la situación dentro de los distintos poderes judiciales. Así que queríamos sumar también esas voces que se suman a través de YouTube. Bueno, la última exposición entonces está a cargo de la compañera Vanessa Siley, ella secretaria general de nuestra federación de FESITRAJU, también diputada nacional y con un rol muy importante como consejera en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y sin más introducciones, le doy la palabra a nuestra secretaria general. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. En primer lugar, ponerme contenta por este encuentro, esta conversación que decidimos hacerla y hacerla también, abierta para que se pueda ver por las redes sociales y demás. Y ponerme contenta porque es un momento duro, difícil de nuestro país, de la situación no solamente sanitaria a nivel mundial, estamos atravesando una pandemia, sino las repercusiones que esta pandemia trae a nuestro país, a nivel social, a nivel salarial, a nivel de empleo, a nivel de la producción, manteniendo siempre como premisa que el principal problema a resolver y a contener es la salud y la vida, ¿no? Entonces, celebro que en este momento difícil sigamos apostando a llevar adelante una lucha, que es la lucha nuestra, la lucha de los trabajadores y trabajadoras judiciales que decidimos organizarnos colectivamente a través de organizaciones sindicales y que decidimos organizar a nuestras organizaciones sindicales en esta federación. Y eso es para ponderar, porque eso es una elección de todos los días. Nosotros entendimos, y lo entendieron y lo dijeron muchos compañeros y compañeras que hablaron, todos los compañeros, Jorge Perlo, el secretario general de los judiciales de Santa Fe, lo dijo también Marieta, secretaria general de CITRAJU RA, lo dijo también el compañero Freddy, secretario general de Jujuy, lo dijo el compañero Juan Manuel Rota, secretario general de Cava, la Anguela lo dijo también, y Graciela lo dijo también por Chaco. Nosotros decidimos unirnos y armar esta federación porque fue un lugar de encuentro y de canalización de todas esas luchas y de ese pensamiento común en cada una de las distintas provincias. Y ese pensamiento común, que bien lo sintetizó Jorge, diciendo, nosotros queremos un poder judicial más democrático y al servicio del pueblo. Entonces, ese fundamento que nos llevó a unificar a nuestras organizaciones sindicales y a hermanarnos nosotros y nosotras también como dirigentes y a nuestros delegados y delegadas y a nuestros cuerpos directivos y a nuestros cuerpos de congresales en todos los encuentros que hemos hecho, en los momentos en los cuales nos hemos pronunciado en común, en las luchas que llevamos y que seguiremos llevando adelante, hoy en un momento difícil,
ese sentido originario de unidad de nuestra federación se pone de nuevo en valor y se pone de nuevo en cuestión. Como siempre, cuando se atraviesan momentos difíciles, quienes provenimos de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras sabemos muy bien que es donde más unidos tenemos que estar. Y no escapamos a esa premisa general como federación, sino que la revalidamos y la sostenemos todos los días, y hoy es una muestra de eso, es una muestra que hacemos pública, aunque nosotros hablemos todos los días, resolvamos problemas todos los días y nos estemos solidarizando todos los días. Quiero sentirme orgullosa del trabajo de cada uno de estos compañeros y compañeras que llevan adelante con mucha honra y con mucha potencia en sus provincias. El compañero Freddy en Jujuy, que hizo un raconto muy interesante respecto de cómo incluso atravesaron lo que fue la reforma que hizo Gerardo Morales en su momento, en el 2015, y cómo él y los compañeros judiciales de Jujuy siguieron dando la lucha a pesar de esa modificación de la máxima autoridad, que se hace de la máxima autoridad de un poder del Estado, pero también de la patronal nuestra, ¿no? Esas dos cosas que suceden a la vez. Y que sus compañeros, los compañeros de Jujuy, lo revalidaron a él en esa lucha, volviéndolo a elegir como secretario general, así que es un orgullo, y lo nombro a él en particular porque es el compañero que se sumó a nuestra federación y que nosotros recibimos con los brazos abiertos, y es un hermano más de esta federación. Y nos quedó pendiente ese viaje a Jujuy, que es donde vamos a realizar nuestro próximo encuentro cuando se levante este aislamiento. Lo más pronto que se pueda, tenemos que honrar ese compromiso y viajar todos a Jujuy. También valoro y quiero reivindicar algo que la tradición de lucha de los compañeros de Santa Fe, ¿no? La tradición de lucha de ese sindicato y particularmente de esa provincia también, ¿no? Y obviamente yo no puedo hablar de los judiciales de Santa Fe sin hablar del compañero Juan Nucci, porque con ese compañero en el año 2013 empezamos a pensar esta federación. Entonces, mantenernos unidos, mantenernos luchando y fortaleciendo esta herramienta sindical, siempre para mí es honrar la memoria del compañero Juan Nucci. Y hay algo muy importante que se dijo acá, que es que el protocolo que inicialmente tomamos todos como federación de modelo fue el protocolo de los compañeros de Santa Fe, que me acuerdo que Juan Pablo lo había comentado en su momento, y que todos tomamos ese modelo. Y fíjese usted qué interesante, ¿no? Santa Fe, creo que es la segunda provincia argentina que tiene regulación de los comités mixtos de seguridad y higiene. No existe esta regulación a nivel nacional, ni existe en otras provincias de nuestro país. Y fíjense cómo esa historia, esa tradición y tener este basamento normativo permitió que sean los compañeros judiciales de Santa Fe que estén mejores preparados para ser los primeros en establecer el protocolo de implementación para el regreso o la cuestión de la pandemia, ¿no? Los protocolos de seguridad y higiene. Eso me parece un dato para resaltar y para tener en cuenta, así como también lo que expresó Juan con respecto al convenio colectivo de trabajo de Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en Ciudad, en Cava, desde el año 2015 que tenemos el convenio colectivo de trabajo, empezamos a pensar fortalecer una idea nacional de este convenio colectivo. Porque no fue solamente de que lo tenga una jurisdicción que para nosotros obviamente que es motivo de orgullo, pero sabemos que cuanto más lo tengamos, más fuerte es la herramienta. Entonces lo que empezamos a bregar es para que haya convenciones colectivas de trabajo
en todas las jurisdicciones de la Argentina. Y el convenio colectivo de trabajo, como bien lo dijo Juan, es el que permite mejorar las condiciones internas, y mejorar las condiciones internas del Poder Judicial o del sistema de justicia es lo que permite tener un mejor servicio de justicia. Jamás se puede pensar que se puede tener un mejor sistema judicial con menos derechos. Eso es algo que no se puede pensar en ningún aspecto de la vida social, y no se puede pensar en ningún poder del Estado. Y el Poder Judicial no escapa y no debe escapar a esa premisa de ser un poder del Estado, ¿no? Esto creo que también lo dijo Marieta, y que es una gran batalla que dan en Citraju Nación, y que se da a nivel justicia federal. El sistema judicial necesita, y esto necesita ser democratizado puertas adentro. Necesita ser democratizado puertas adentro para cumplir con esa función de poder del Estado. ¿Cuál es la función del poder del Estado? Del Estado en su conjunto. Garantizar el bienestar general. Esa misión no es una misión del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo solamente, es una misión del Poder Judicial también. Garantizar la movilidad social ascendente, promulgarla, propiciarla a través de políticas de equidad y de igualdad. Esa es una misión del Poder Judicial también. No es solamente del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Los principios de igualdad, de perspectiva de género, también tienen que estar presentes en el Poder Judicial, cuando se habla del curso obligatorio de Ley Micaela, por ejemplo, que es para todos los poderes del Estado. Bueno, a veces nos encontramos que sobreabundan capacitaciones en otros poderes del Estado, pero en el Poder Judicial o se hace el curso para cumplir, vamos a decir, la verdad, se hace el curso para cumplir o para tener un punto más de acá, un punto más de allá, pero no se aplica la perspectiva de género. No se le aplica muchas veces en las sentencias, que son los actos de gobierno del Poder Judicial, es como habla el funcionario público judicial, que es a través de sus sentencias, los jueces y las juezas, pero es el sistema el que habla a través de sus sentencias. No se aplica la perspectiva de género, y mucho menos se le aplica, y esto lo sabemos perfectamente, y también lo dijo Juan Pablo Languela, para la conformación de sus órganos. Faltan mujeres juezas en los altos cargos de los superiores tribunales, como de las cámaras, sean también cámaras de casación y cámaras de apelación. Y esto se repite en los ministerios públicos. Entonces, esa es otra cosa de la cual el Poder Judicial no está ajeno. Y hay algo que dijo Graciela, también, que yo, tomando la palabra de mis compañeros, en realidad es la síntesis de todo lo que iba a decir. Eso es la unidad de concepción, ¿no? Y me parece importante, y por eso lo repito y lo resalto. Que es la cuestión salarial. La cuestión salarial. No olvidemos algo. Quien rompe el sistema de equiparación y porcentualidad, o enganche y porcentualidad, es el menemismo, son las políticas neoliberales de los 90. Desde ahí hasta esta parte no pudimos recuperar lo perdido a nivel nacional. Sí pudimos recuperar en alguna provincia, qué sé yo, lo tiene Santa Fe, Chaco tiene su normativa interna, Cava tiene el sistema de porcentualidad, pero nunca volvimos a ese piso de derechos que nos sacó las políticas neoliberales. Entonces, esa bandera y esa lucha es una lucha de todos los días, que continúa y que la continuaremos hasta que la volvamos a conquistar, hasta que la volvamos a obtener. Eso es lo que yo quiero también por lo menos transmitir. No se puede transmitir los sentimientos de la misma manera que presencialmente, en la virtualidad, pero por lo menos transmitir a ustedes y a todos los que nos están mirando ahora por las redes sociales, que si hay algo que nunca vamos a dejar de hacer, es de luchar, es de batallar, es de presentar estas peleas. Y a veces se presentan
de manera cotidiana, pequeña, cuando solucionamos el problema de un compañero o una compañera, o que está sufriendo maltrato laboral, o que le fue violada su derecho a la carrera judicial, o que está en situación de inestabilidad laboral, o que está en situación de precariedad, lo que fuera que solucionamos en lo pequeño, en lo cotidiano, que es muy importante, porque sindicalista que no le resuelve y no lucha por resolver un problema de un trabajador, no es sindicalista. Esa es la madre de todas las batallas, y es la principal militancia que tenemos. Por eso la tarea de un delegado o de una delegada es tanto o más importante que la de un dirigente muchas veces. Pero además también tenemos esas batallas macros, en donde peleamos y queremos pelear porque haya convenio colectivo, queremos recuperar el sistema de enganche y de porcentualidad a nivel nacional, y la cuestión política e ideológica, que no escapamos ni escaparemos a ella, que es esta que dijo Jorge, que es de un poder judicial o de un sistema de justicia al servicio del pueblo. Y esa no podemos escapar, porque somos funcionarios públicos o porque somos servidores públicos y porque integramos un poder del Estado. Entonces, nosotros entendemos bien el concepto de independencia del Poder Judicial. Y creo yo que siempre al concepto de independencia del Poder Judicial hay que adherirle un concepto que es de sinceridad, o de erradicar la hipocresía, porque a veces cuando se utiliza esa palabra independencia del Poder Judicial, se la hace para ocultar el verdadero pensamiento que distintas personas o magistrados o magistradas tienen del sistema de la sociedad, o sus pensamientos, sus ideas políticas, ideológicas, para ocultarlas, pero las siguen teniendo. Que no se diga el pensamiento político de un juez no significa que el juez no tenga pensamiento político y que no lo aplique en sus sentencias. Entonces nosotros sí queremos transparentar ese pensamiento. ¿De qué manera? Nosotros tenemos que empezar a pensar maneras y distintas formas en la cual el pueblo conozca a los funcionarios públicos, que valga la paradoja, no son muy públicos en el Poder Judicial. Queremos que la gente conozca a los magistrados y magistradas, su cara, su pensamiento, su nombre y su apellido, su patrimonio, ¿por qué no? Bueno, hay una carencia enorme de conocimiento público, o las acciones del Poder Judicial siguen en ese manto de oscurantismo, y yo creo que sin trabajadores judiciales organizados sindicalmente que pensemos la manera de acercar el Poder Judicial al pueblo, va a ser muy difícil correr este oscurantismo. ¿Y qué pasa en la oscuridad? En la oscuridad no se ve ni lo malo ni lo bueno, no se ve nada. Y termina sucediendo que por ese manto de oscuridad, muchas veces, los buenos jueces, los buenos trabajadores y trabajadoras, quienes sostenemos al Poder Judicial, terminamos pagando justos por pecadores. Todos caemos en el manto del desprestigio, todos caemos en la sospecha, todos caemos en una deslegitimación social de nuestro quehacer. Entonces, para revertir eso, correr el oscurantismo o otorgar actos públicos, publicidad y transparencia a lo que se hace en el Poder Judicial, requiere fundamentalmente de un sujeto interno que lo promueva. Y yo creo que eso es un rol estratégico que queda en nuestras manos, y que la tenemos que asumir, y la asumiremos a esa responsabilidad, y no me cabe ninguna duda de que cualquier tipo de cambio, esto también lo dijo Marieta y lo dijeron otros compañeros, cualquier tipo de cambio requiere un sujeto histórico que lo lleve adelante. Y los cambios profundos, siempre que tienen un cimiento y una base sólida, son los que perduran en el tiempo. Y las bases siempre son los trabajadores y trabajadoras. Entonces creo yo que si de hacer y pensar al sistema judicial se trata, tenemos mucho para decir, pero sobre todo lo honramos todos los días con nuestro trabajo. Y también quiero decir que cada uno de los compañeros y compañeras, dirigentes que están acá hoy, tienen absolutamente todo el respaldo y el apoyo
de esta federación. Que una federación es el conjunto de sindicatos y que ese conjunto de sindicatos termina siendo más que la suma de las partes. Esa fortaleza que nos dio unificarnos, que le vuelva y le vuelve en apoyo inquebrantable a la tarea que lleva cada uno de los dirigentes y de las comisiones directivas en sus provincias y en sus localidades, y que sigamos creciendo y que no dejemos nunca de luchar, porque nosotros sabemos que se lucha en la resistencia con gobiernos neoliberales, pero que también tenemos que luchar cuando ocupamos nosotros el gobierno. Tenemos que luchar para proteger a un gobierno, para que sus actos sean siempre en favor de los que menos tienen. Así que bueno, compañeros y compañeras, para dejar lugar a las, no sé si hay preguntas o intervenciones, los quiero mucho, les mando un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, compañera Vanessa, por tus palabras, clarísima, súper conceptual, en una síntesis tanto de lo que se dijo acá como del rol de la federación. Y sí, pasamos ahora a la parte de preguntas. Lo incorporo al compañero Diego Latrónico, que tuvo mucho que ver con lo operativo de esta charla y también va a hacer unas palabras de cierre. La primera pregunta era de Eugenia Casani, compañera de Citraju RA, que la verdad es que ya fue bastante contestada sobre el rol de los trabajadores en el impulso de las reformas del Poder Judicial. Me parece que ahí fuiste muy clara, compañera. Así que, si te parece, Diego, podemos avanzar con otra pregunta. Gracias, Joaquín. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Dale, paso. Hay una pregunta del compañero Facundo Salvo, que tiene que ver con la posibilidad de que las herramientas o protocolos que hayan surgido en el marco de la pandemia, o herramientas también para lo que es el teletrabajo, puedan quedarse después como una alternativa para el cuidado y para el ambiente laboral. Se la quiero transmitir principalmente a Jorge Perlo, por lo que se habló también aquí respecto del rol de los compañeros de Santa Fe en la confección de los protocolos de seguridad e higiene en esta pandemia. Bueno, sí, estos protocolos tienen que continuar por lo menos hasta que se termine la pandemia, hasta que se levante toda esta situación. Nosotros vamos a bregar para que continúen estos protocolos, seguro. No sé si vos, Juan Pablo, tenés algo más para agregar, pero estos protocolos van a continuar por lo menos hasta que el gobierno y los ministerios de salud digan que ya se terminó el COVID. Juan Pablo, ¿querés agregar algo? Juan Pablo, estás silenciado. Si no, le damos todas las preguntas. Hola. Y después respondemos. Sí, esto es lo que dice Jorge. Estos protocolos tienen que continuar, se tienen que perfeccionar, sirven a la luz del trabajador y sirven para prevenir contagios. Incluso sirve una norma de profilaxis para los auxiliares de justicia, los profesionales y toda la ciudadanía que concurre. Creo que los comités de higiene y de profilaxis a nivel nacional, a nivel provincial, tienen que ser un scope en la nación, pero en particular, este es un trabajo conjunto de todos, es decir, de la propia patronal, que sería la COE, integrantes, magistrados, funcionarios y empleados. Por muchas veces hemos tenido algunos problemas de compañeros que desobedecen esos protocolos, en el uso de un barbijo, el uso de una alcohol en gel, de no mantener distancia, y que nos llegó a preocupar tanto a Jorge como a todos los delegados
e integrantes de la Comisión Directiva Provincial como para hacer llamado a la reflexión y que es una tarea diaria. Entiendo que es un trabajo no solo de Santa Fe, sino de la Federación, y como bien dieron compañeros de ABA, en el sentido de avanzar en una convención colectiva, que eso ya lo tiene a nivel nacional, como dijo Vanessa, nos permitirá establecer en las normas de trabajo cuáles son los requisitos mínimos de protección para la salud laboral, pero no solamente pensando en nosotros, sino también pensando en aquellos que concurren al Poder Judicial para el servicio de justicia. Gracias, Juan Pablo. Joaquín, ¿querés pasar con la otra pregunta? Sí. ¿Está bien? Perfecto. Sumo una pregunta de Elisa Luisina, que dice, ¿el juicio por jurados podría ayudar a la democratización de que están hablando? ¿En qué lugares se está aplicando en Argentina, o por lo menos alguna experiencia de las provincias en las cuales tienen responsabilidades sindicales? No sé si alguien quiere tomarla. Voy a decir algo, pero yo diría que leamos todas las preguntas, vuelvo a decir, y después respondamos. Pero el juicio por jurado creo que Chaco, ¿no? A ver, tengo una... En Chaco comenzó el juicio por jurado, digamos, mejor dicho, ya estaba sancionada la ley, pero recién se está poniendo en práctica a fines del año pasado, y ahora este año, ya gracias a Dios, se está reanudando, digamos, y justamente hoy salió por todos los medios un lugar con mucho espacio que firmó el Poder Judicial con la municipalidad de aquí de Resistencia, para ya comenzar el funcionamiento de juicio por jurado, que la verdad que es un avance muy importante para que realmente, como dijo Vanessa, el ciudadano común pueda participar en un jurado y que pueda conocer a los jueces y pueda conocer un proceso y un procedimiento para poder ser parte también en las conclusiones muy importante. Así que en ese sentido creo que estamos un paso adelante aquí en la justicia de Chaco. Gracias, Graciela. Me quedan dos preguntas. Una para Freddy y otra para vos, Graciela, también, y te voy a dejar el cierre. Para Freddy tiene que ver con la situación de violencia laboral. Pregunta ahí una compañera de Jujuy, si podés explayarte un poco en ese sentido, unos minutitos. Y después para Graciela, un cierre sobre la consideración del rol de los trabajadores en base al conflicto salarial que mencionaste al principio y que está atravesando la provincia, y cómo considerás que la federación ahí puede también apuntalar, y con esa pregunta dejarte el cierre. Le paso la palabra a Freddy y después, Graciela, te la paso a ti, ¿sí? Bien. Compañero Freddy. Sí. Antes de avanzar en la respuesta de la pregunta de la compañera, resaltar el rol que viene cumpliendo la Federación FESITRAJU, el agradecimiento de ser parte hoy de esta federación, donde más que compañeros ya vamos siendo amigos, este respaldo que hoy siente la JPJ en Jujuy de esta federación es muy importante. En estos 4 años, si algo ha caracterizado a los judiciales de Jujuy es su historia de lucha. El año pasado tuvimos 3 meses con medidas de acción directa y siempre hemos tenido el apoyo de la federación, lo cual rescato y valoramos mucho. Respecto a la pregunta, específicamente decir que también la Asociación Judicial viene insistiendo con 3 proyectos. El proyecto de convenio colectivo, el proyecto de regresar al nomenclador. Como explicaba en mi exposición, nosotros tenemos categoría y no los cargos como el resto
de las provincias y un proyecto de ley sobre violencia laboral. Todos los años realizamos semestralmente jornadas sobre violencia laboral a cargo de un especialista, el licenciado Carlos Manso, que justamente es junto con diputados quienes han redactado este proyecto de violencia laboral. Hay coincidencia cuando el año pasado, donde realmente más impulsamos ese proyecto, inclusive con algunas acciones gremiales, el mayor consenso había y parecía que podíamos sancionar ese proyecto. Hemos participado en varias reuniones de la Comisión de Trabajo y dejando claramente asentado que el proyecto nuestro no es que vamos por nuestro proyecto, sí puede ser mejorado, puede ser perfeccionado, puede ser la base. Lo que queremos es que sea el disparador para que de una vez por todas Jujuy tenga esta ley sobre violencia laboral, erradiquemos este flagelo, no solo del Poder Judicial, sino de todo el Estado provincial. Esta situación hoy, con este marco de pandemia, otra contradicción también del gobierno provincial, que impulsa a sus diputados nacionales a participar en forma presencial en el Congreso de la Nación, pero mantiene la legislatura cerrada. Ni siquiera están funcionando las comisiones. Esto indudablemente retrasa las aspiraciones de los proyectos que acabo de mencionar. Esperamos que pronto se pueda salvar esta situación en Jujuy, porque por un lado se exige el normal funcionamiento del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, parcialmente. Sin embargo, un poder tan fundamental en un Estado democrático como son los representantes del pueblo, en el caso de la provincia de Jujuy, no está funcionando. Gracias, compañero. Bueno, Graciela, te doy la palabra para responder y para darle cierre a la actividad. Les agradezco a todos y a todas, los secretarios generales, y gracias, Joaquín, también un laburazo ahí en la moderación. Así que, Graciela, compañera, te dejo la respuesta, y muchas gracias también a los más de 100 compañeros y compañeras de todo el país que nos estuvieron siguiendo a través de YouTube. Graciela. Bueno, muchas gracias. La verdad que quiero explicar de que no escuché a la mayoría de mis compañeros, de mis pares, porque tuve problemas con internet, pero no pude escuchar. Pero sí, referente a la pregunta del tema salarial, yo creo de que todo trabajador en general, y esto muchas veces sabemos que estamos en un mundo en crisis, por lo tanto estamos en un país en crisis y también en una provincia. Pero creo que nosotros sabemos que para los trabajadores siempre hay crisis. Para los trabajadores es como que, por supuesto que esta pandemia fue una cuestión atípica, impensada, y que tenemos que entre todos ver cómo ponemos el hombro, pero creo que justamente el trabajador es el que lo pone. Y esto lo digo con mucho convencimiento, porque recién decía Vanessa, sin los trabajadores judiciales no hay sistema judicial. Sin trabajadores judiciales no hay servicio de justicia. Aquí les cuento que cuando comenzó la cuarentena en marzo, hubo una acordada que solamente venían magistrados y funcionarios, solamente ellos unas 2 semanas. Bueno, pero la justicia igual no funcionó para cuestiones muy, muy, muy urgentes, porque el trabajo en sí lo tuvieron que hacer los trabajadores, también ese trabajo esencial, digamos de alguna manera, que aunque no esté previsto el trabajo esencial, pero sí lo hicieron, tanto en el fuero penal, sobre todo para hacer las constataciones correspondientes, en los allanamientos correspondientes. Muchos compañeros han arriesgado la vida en toda la provincia, trabajando en pleno contagio, pues creo que ustedes recordarán que el Chaco fue una de las primeras provincias del interior con mayor alto porcentaje de contagio y también de letalidad. Entonces, el Poder Judicial no paró, pero no pararon los trabajadores. Y también es bueno decir y señalar, porque no podemos tampoco
poner a todos en la bolsa. Creo que hay funcionarios, magistrados muy responsables, y que también bregan, digamos, y también todos bregamos por una justicia que realmente se piense en el bienestar general, se piense en una igualdad que parece tan lejos, pero creo que podemos rescatar que hay magistrados que están pensando de esa manera, pero sí creo de que allí es donde tenemos que trabajar mucho más para fortalecernos y saber y que entiendan, primero internamente, todo el Poder Judicial en su conjunto, que todos los niveles, los cargos, las categorías, todos somos un equipo. Y si no trabajamos como equipo, el Poder Judicial no funciona, o tal o cual dependencia no funciona. Somos un equipo, desde el juez, que es la máxima autoridad en una dependencia, hasta la ordenanza que tiene que llevar los expedientes de un lugar a otro, o que tiene que servir, así sea, tenga que servir un café. Todos somos un equipo. Aquí en el Chaco tenemos ordenanzas que cumplen tareas administrativas, porque justamente el servicio lo requiere. Tenemos personal de seguridad que pertenecen al Poder Judicial, que también trabajan muchas horas, y también porque el servicio lo requiere. Y también tenemos trabajadores con los últimos cargos de administrativo, pero que es el que recepciona un escrito para a partir de allí iniciar las actuaciones y que el procedimiento continúe para llegar con la conclusión de una sentencia. Pero es el que aporta, el que elabora, el que realmente hace el trabajo de laboratorio, es el trabajador. Y entonces cuando se pone sobre la mesa la discusión salarial, es como que no se pone en valor. Por eso decía, no se pone en valor ese trabajo. Ahora el problema está de cómo lo resolvemos. Aquí en el Chaco, lamentablemente, ya tenemos sobre nuestra cabeza varias resoluciones o acordadas y resoluciones que directamente hacemos paro y nos descuentan los haberes. Automáticamente se nos descuentan los haberes. Entonces, ya queda ese temor, porque el trabajador no le alcanza su sueldo y se le tienen que descontar los haberes, queda prácticamente sin herramientas. Pero también en este contexto muy complicado que estamos viviendo en una pandemia, creo de que tenemos que valorar, en este caso y en esta oportunidad, valorar de que haya una apertura de diálogo para poder hablar de salario. En esta oportunidad, donde los trabajadores del Estado aquí en el Chaco cobramos los salarios y también cobramos aguinaldo, hemos cobrado el aguinaldo en tiempo oportuno, entonces hoy estamos discutiendo un salario, pero es cierto que ese salario es totalmente bajo. Entonces, en ese sentido, digamos que es donde tenemos que buscar el equilibrio, porque sabemos que estamos en un contexto muy complicado, en un contexto grave, como sociedad, en lo social, en lo económico, y creo, pero sí estoy convencida de que a salarios pobres tenemos una economía pobre. Entonces, creo de que también es cierto de que también aquí se han cerrado muchas puertas en el comercio, en la industria, se está generando y se está reactivando, pero a pasos muy lentos. Entonces también es cierto que allí es donde hablo de equilibrio, que uno tiene que razonar, pensar, tomar con suma responsabilidad las decisiones, y por eso que en este tiempo, digamos, es momento de ver cómo elaboramos de la mejor manera posible, en forma coordinada y conjunta, una tarea de lograr la reivindicación salarial que pretendemos, pero juntos. Por ejemplo, Santa Fe es una provincia que nunca tuvo problemas en salario, porque tuvo la madurez política y económica en su momento, allá en las décadas de 90, tanto el poder político como todo el sector gremial,
se han unido los tres poderes del Estado para sentarse a hablar y a acordar con sus trabajadores. Y traigo eso a la memoria porque allí Santa Fe ha podido mantener el régimen de porcentualidad, ha podido mantener un salario digno, porque justamente ha habido una madurez política, económica y fundamentalmente una mirada de diálogo y de contención y de apertura hacia el trabajador. Creo que eso es lo que debemos hoy trabajar como federación para que tomen conciencia el poder político, el poder económico, nuestras propias patronales, nuestros propios jueces, jefes, que entiendan y que pongan en valor el servicio, la responsabilidad, el esfuerzo, el compromiso que tiene cada trabajador judicial y que sin ello no va a poder lograr un renglón de su sentencia, más allá de los avances científicos, académicos, tecnológicos que haya y que vayan. Por supuesto que tenemos que ir capacitándonos, formándonos cada vez más para ir de la mano a una justicia moderna y actualizada que pretendemos, pero sin dejar de ver la necesidad del otro. Por eso digo que creo que mucho se ha avanzado desde la creación de esta federación. Nos sentimos contenidos desde aquí, desde el interior, pero creo que tenemos que reactivar la forma de o generar o buscar la coordinación entre todos para que, así como hablamos del convenio colectivo, que nos fuimos todos al Congreso de la Nación para que realmente esos proyectos prosperen de convenio colectivo a nivel nacional, bueno, también haya una justicia justa, digna, distributiva y equitativa para todos los trabajadores judiciales del país. No debemos tener compañeros trabajadores judiciales, ni de que algunos son de primera y otros se sienten o ganan como trabajadores de cuarta. Creo que en ese sentido es donde debemos esforzar nuestra capacidad, nuestra sabiduría, pedirle a Dios también fundamentalmente para que nos ayude a coordinar estos sueños, estos proyectos en acción, más allá de que acompaño todas y cada una de los planteos de mis pares de todas las provincias aquí presentes, que realmente han planteado una realidad que nosotros también la vivimos y que estamos totalmente de acuerdo. Así que Vanessa, como cabeza de esta federación y fundamentalmente como legisladora, te agradecemos muchísimo y valoramos, y aquí estamos todos para fortalecernos mutuamente unos a otros. Y creo que a partir de allí está la fortaleza. No quería perder una cosita que también aquí la cuestión de género hemos avanzado, pero por supuesto todavía hay casos que tengo que reconocer que la justicia del Chaco ha incorporado a personal trans dentro del Poder Judicial, que eso también es muy importante y también es de avanzada para los momentos que estamos viviendo, pero creo que hay cosas y fundamentalmente esa mirada a la cuestión de género que todavía nos falta mucho. Pero creo que lo importante es caminar hacia adelante y creo que en ese proceso estamos, caminando para adelante en forma coordinada y sabiendo de que el triunfo va a ser nuestro y jamás bajar los brazos, y jamás bajar los brazos. Yo les quiero agradecer. No me quiero extender más porque soy de hablar mucho, así que gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, compañera Graciela. Muchísimas gracias a todos los participantes. Me parece que nos llevamos buenas reflexiones para seguir discutiendo y sobre todo desafíos para seguir caminando juntos. Así que ya estamos concluyendo y muchísimas gracias por este encuentro, que siempre está bueno a pesar de la virtualidad, poder encontrarnos y poder confluir, conversar y sobre todo llevarnos para seguir trabajando en conjunto. Aplausos para todos y para todas ustedes. Adiós, compañeros y compañeras. Nos estamos viendo.
Un Nos abrazo estamos grande. viendo. Gracias, Abrazo. Hasta nos luego. estamos viendo. Abrazo, Chao. Nos vemos. abrazo Gracias. militante a la Nos vemos. distancia a Chao, todos, Jorge compañeros. Juan Pablo, Diego, Marieta, Freddy, Sofi, Nos vemos. Abrazo a todos. Abrazo grande.